¿Alguna vez has sentido una inquietud inexplicable, una sensación de que algo más grande está tratando de captar tu atención? En Juan 10:27, Jesús declara: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». Este versículo nos revela que Dios no solo habla, sino que lo hace de formas que podemos reconocer, incluso a través de señales físicas que muchas veces ignoramos. Estas manifestaciones son más que coincidencias, son recordatorios de su presencia activa en nuestras vidas. Hoy profundizaremos en las 7 señales físicas que Dios utiliza para comunicarse contigo y cómo éstas pueden transformar tu perspectiva espiritual. ¿Estás listo para identificar estas señales y aprender a responder al llamado divino? Imagina por un momento que te encuentras en un lugar lleno de ruido. Las voces, las distracciones y el caos parecen envolverlo todo, haciéndote creer que es imposible encontrar claridad en medio de tanta confusión. Pero entonces sucede algo inesperado. Un susurro suave, casi imperceptible, llega a tu corazón, y en ese instante sientes una paz que no puedes explicar. ¿Podría ser este el susurro de Dios? En 1 Reyes 19:12, leemos cómo Dios no se manifestó a Elías en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbido apacible. Esta escena nos recuerda que a menudo buscamos a Dios en eventos grandiosos, pero Él elige hablar de maneras tan sutiles que solo los que están atentos pueden escucharlo. La historia de Elías nos muestra que los momentos de mayor confusión y agotamiento son a menudo el escenario perfecto para que Dios hable. Piensa en las veces que te has sentido abrumado por las responsabilidades, la incertidumbre o el dolor. Es fácil en esos momentos creer que Dios está distante, que no hay respuesta para tus preguntas ni dirección para tu vida. Sin embargo, la Biblia nos asegura lo contrario. Dios está cerca, más cerca de lo que imaginamos, y nos llama a reconocer su presencia incluso en lo más pequeño. Pero, ¿cómo podemos distinguir ese susurro en medio del ruido? ¿Cómo saber que es Él quien nos habla? Las señales físicas de la presencia de Dios a menudo se presentan de forma inesperada, pero tienen un propósito claro: llamar nuestra atención hacia su amor y guía. En esos momentos de silencio forzado, cuando parece que todo está fuera de control, Dios nos invita a escuchar. Tal vez has experimentado esa sensación de calma que surge inexplicablemente en medio de una tormenta emocional, como si algo más grande te sostuviera. Este no es un accidente, sino una evidencia de que Dios está obrando, hablándote de una manera que solo tú puedes entender. Filipenses 4:7 nos dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús». Esa paz no es el resultado de nuestras circunstancias, sino del toque divino que nos recuerda que no estamos solos. Uno de los ejemplos más poderosos de este susurro divino se encuentra en el relato de la tempestad calmada en los Evangelios. Los discípulos, aterrados en medio de una tormenta, clamaron a Jesús, quien dormía en la barca. Al despertarse, Jesús reprendió al viento y al mar, trayendo una calma absoluta. Pero su mensaje iba más allá del milagro físico. Era una invitación a confiar en su autoridad sobre cualquier tormenta, ya sea externa o interna. En la vida diaria, ese susurro puede manifestarse en el momento exacto en que necesitas consuelo, dirección o esperanza. No siempre es audible, pero lo sientes en el corazón, como una certeza de que estás en las manos de Dios. Recuerdo la historia de una mujer que atravesaba una pérdida devastadora. En medio de su dolor, decidió ir al parque a buscar un poco de tranquilidad. Mientras se sentaba en silencio, escuchó el canto de un pájaro cercano. No parecía nada extraordinario, pero ese sonido suave llenó su corazón de una inexplicable paz. En ese momento, recordó las palabras de Jesús en Mateo 6:26. «Miren las aves del cielo, que no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros.
Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? A través de algo tan simple como el canto de un pájaro, Dios le recordó su cuidado constante. Este tipo de experiencia no es raro. De hecho, ocurre con frecuencia, pero a menudo estamos demasiado ocupados o distraídos para notarlo. El susurro de Dios también puede ser una invitación a detenernos y reflexionar. En un mundo que constantemente exige nuestra atención, esos momentos de pausa forzada, ya sea por circunstancias externas o internas, pueden ser el espacio donde Dios se revela. No olvidemos que Jesús mismo buscaba el silencio para conectarse con el Padre. En Marcos 1:35 se nos dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Este hábito de apartarse no solo fortalecía su relación con Dios, sino que también lo preparaba para las grandes tareas que tenía por delante. De la misma manera, cuando el ruido de la vida se vuelve insoportable, Dios nos llama a encontrarlo en el silencio. Las señales físicas de Dios, como el susurro apacible, no siempre vienen en los momentos que esperamos, pero siempre llegan cuando más las necesitamos. Estas experiencias son únicas para cada persona, diseñadas por Dios para hablar directamente a nuestras necesidades, dudas y temores. Piensa en las veces que un pensamiento, una frase o incluso un encuentro inesperado te han traído claridad o dirección en medio de la confusión. Puede que no lo reconozcamos de inmediato, pero cuando miramos hacia atrás, vemos claramente cómo Dios estaba presente, guiándonos de manera amorosa. En Hebreos 3:15 encontramos una advertencia que nos invita a estar atentos. Si oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Este llamado es crucial porque el susurro de Dios requiere un corazón dispuesto a escuchar. Si nos dejamos llevar por el ruido de la vida, podemos perder esas señales que tienen el poder de transformar nuestras circunstancias y acercarnos más a Él. Por eso es esencial cultivar una actitud de búsqueda, de abrir nuestros sentidos a la posibilidad de que Dios nos está hablando, incluso ahora, en este mismo momento. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha hablado de maneras inesperadas, pero siempre con un propósito claro. Desde la zarza ardiente que llamó la atención de Moisés en el desierto, hasta la voz tranquila que fortaleció a Elías, vemos un patrón consistente. Dios no deja a su pueblo sin dirección. Él sigue hablándonos hoy, pero requiere que estemos atentos a su voz, especialmente cuando se presenta en formas que no esperábamos. Este susurro divino no solo nos consuela, sino que también nos desafía a confiar más en Él. Cuando elegimos pausar, escuchar y responder, descubrimos que su presencia siempre ha estado allí, guiándonos incluso en los momentos más oscuros. Como el canto del pájaro que trajo paz a aquella mujer en el parque, o el momento de claridad que llega después de una oración en medio de la desesperación, estas señales físicas nos invitan a reconocer a Dios en cada detalle de nuestras vidas. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando sentimos ese susurro en medio del ruido? La respuesta es sencilla pero transformadora: detenernos, escuchar y responder con fe. Dios no habla para dejarnos confundidos. Su voz trae claridad, paz y dirección. Así como un faro guía a los barcos en medio de la tormenta, su susurro nos guía a través de las incertidumbres de la vida. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar? Esta señal física, el susurro apacible, es un recordatorio de que no importa cuán ruidoso sea el mundo, siempre hay un espacio donde Dios nos espera con su voz. Al abrir nuestro corazón y estar atentos a su presencia, descubrimos que Él está mucho más cerca de lo que imaginamos, listo para guiarnos hacia su propósito. Esa sensación inquietante, esa incomodidad que no puedes explicar con palabras, podría ser más que un simple presentimiento. En ocasiones, Dios utiliza esa inquietud interna como una señal física para redirigirnos, alertarnos
o acercarnos a Él. No se trata de una emoción pasajera ni de un pensamiento cualquiera. Es un llamado espiritual que toca lo más profundo de nuestra alma. En Filipenses 2:13, Pablo nos recuerda: porque Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Esa inquietud no es una molestia accidental, sino una herramienta divina para alinear nuestras vidas con su propósito. En la Biblia, encontramos ejemplos claros de cómo Dios mueve el corazón de las personas para que actúen o reflexionen en momentos específicos. Pensemos en la historia de Jonás. Él sabía que debía ir a Nínive, pero su deseo de huir lo llevó en dirección contraria. Sin embargo, incluso en medio de su rebeldía, Dios utilizó las circunstancias para inquietar su espíritu. A través de la tormenta en el mar y su tiempo en el vientre del gran pez, Jonás no pudo ignorar más el llamado de Dios. Esa inquietud que sintió no era simplemente culpa, era un recordatorio físico de que su camino estaba desalineado con la voluntad divina. Este relato no solo nos habla de la paciencia de Dios, sino también de su determinación de usar cualquier medio necesario para redirigirnos hacia su propósito. En la experiencia cristiana, esa inquietud puede manifestarse en momentos de desobediencia o cuando nos alejamos del plan que Dios ha trazado para nosotros. En Hebreos 12:11 se nos enseña que la corrección divina puede ser incómoda, pero es una evidencia de su amor. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Este pasaje subraya que esa sensación de incomodidad, aunque difícil de aceptar, es un medio por el cual Dios nos guía de regreso a Él. Un ejemplo notable de esta inquietud transformadora se encuentra en el libro de Nehemías. Cuando Nehemías se enteró de la condición devastadora de Jerusalén, no pudo ignorar la angustia en su corazón. Su espíritu estaba profundamente inquieto, lo que lo llevó a ayunar, orar y buscar el favor de Dios para reconstruir los muros de la ciudad. Esa inquietud no fue un obstáculo, sino el catalizador que lo llevó a cumplir un propósito mayor. Dios utilizó ese peso en el corazón de Nehemías para inspirarlo a liderar un cambio significativo. Este tipo de inquietud, dirigida por el Espíritu Santo, no solo nos mueve, sino que también nos equipa para actuar con valentía. La Biblia también nos muestra que esta sensación puede ser una advertencia cuando nos alejamos del camino correcto. Pensemos en el caso del rey David cuando cometió adulterio con Betsabé. Antes de que enfrentara la confrontación directa del profeta Natán, ya había una agitación en su espíritu. En el Salmo 32, 3-4, David describe cómo su cuerpo y alma estaban abatidos por el peso de su pecado. Mientras callé, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano. Esta experiencia nos enseña que la inquietud no es solo un castigo, sino una oportunidad para el arrepentimiento y la restauración. Sin embargo, no todas las manifestaciones de esta sensación incómoda son consecuencia de desobediencia. A veces, Dios nos inquieta para prepararnos para una tarea específica o para alejarnos de peligros que no podemos prever. En el caso de Pablo, cuando intentaba predicar en Asia, el Espíritu Santo le impidió avanzar. En Hechos 16, 6-7, leemos que el Espíritu no le permitió ir más allá de donde estaba. Esta detención no era un rechazo, sino una redirección hacia Macedonia, donde Dios tenía un propósito mayor para él. La incomodidad inicial de ser detenido fue la señal que lo llevó a cumplir la misión correcta en el lugar adecuado. La inquietud también puede surgir cuando enfrentamos decisiones importantes. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas.
Esa sensación de duda que a veces experimentamos no es siempre un signo de incertidumbre humana. Puede ser el Espíritu de Dios diciéndonos que evaluemos nuestras decisiones a la luz de su voluntad. Esto nos lleva a buscar su guía en oración, esperando su confirmación antes de avanzar. Además, esta inquietud divina nos recuerda que nuestra relación con Dios es dinámica y está en constante crecimiento. Como leemos en Romanos 12:2, somos llamados a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente para discernir su voluntad. La incomodidad, entonces, es una señal de que Dios está trabajando activamente en nosotros, moldeándonos a su imagen y llevándonos a lugares donde nuestra fe será probada y fortalecida. La clave para entender esta inquietud es no ignorarla ni buscar sofocarla con distracciones. En cambio, debemos abordarla con un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios quiere decirnos. En Santiago 1:5 se nos promete que si pedimos sabiduría, Dios nos la dará generosamente y sin reproche. Esa sabiduría nos permitirá discernir si la incomodidad proviene de una corrección necesaria, de una advertencia o de un llamado a un propósito mayor. Cuando consideramos la magnitud de estas señales, vemos que la inquietud no es algo que temer, sino una invitación a confiar más profundamente en el plan de Dios. Tal como un escultor usa herramientas para dar forma a su obra, Dios usa estas sensaciones para moldear nuestras vidas, quitando lo que no pertenece y revelando su diseño perfecto en nosotros. Estas experiencias no siempre son fáciles, pero nos recuerdan que somos obra de sus manos y que su propósito para nosotros es bueno, agradable y perfecto, como declara Romanos 8:28. Dios, en su amor infinito, no nos deja en un estado de incertidumbre permanente. Cuando respondemos a su inquietud con fe y obediencia, descubrimos la paz que Él promete. Esa paz no significa ausencia de problemas, sino la certeza de que estamos caminando en el centro de su voluntad. Así como Nehemías experimentó la provisión y dirección divina en medio de su misión, también nosotros podemos confiar en que Dios completará la obra que ha comenzado en nuestras vidas. Por tanto, esa inquietud en tu espíritu no es un accidente ni una mera emoción pasajera. Es Dios llamando a tu corazón, guiándote hacia una relación más profunda con Él. Al atender esta señal con humildad y disposición, encontrarás que cada paso en obediencia te lleva más cerca de su propósito eterno para ti. En la quietud de la noche, cuando el mundo parece detenido, Dios puede hablar de manera que no solo impacta el alma, sino también el cuerpo. A lo largo de las Escrituras, los sueños y visiones han sido vehículos recurrentes para revelar su voluntad, transmitir advertencias o confirmar promesas. Estas experiencias no son meras manifestaciones del subconsciente humano, sino encuentros profundamente espirituales en los que Dios deja señales claras de su intervención. En Job 33, 15-16 se nos dice: en un sueño, en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, mientras reposan en sus lechos, Él abre los oídos de los hombres y sella su instrucción. Este pasaje no solo valida la importancia de los sueños, sino que también nos invita a prestar atención a lo que Dios puede estar comunicando. Desde tiempos antiguos, Dios ha utilizado sueños para interactuar con su pueblo. José, el hijo de Jacob, es uno de los ejemplos más destacados. Sus sueños no solo anunciaron su futuro, sino que también prepararon el camino para la preservación de toda su familia durante una hambruna devastadora. Cuando compartió sus sueños, sus hermanos lo rechazaron y buscaron deshacerse de él. Sin embargo, lo que parecía ser una serie de eventos trágicos era en realidad el cumplimiento del plan de Dios. Génesis 37 nos muestra cómo Dios puede usar estas señales para revelar un propósito más grande, incluso cuando enfrentamos oposición o incomprensión.
José entendió que sus sueños no eran simples representaciones de su imaginación, sino instrucciones divinas que marcarían el curso de su vida. Los sueños, como herramienta divina, también tienen el poder de redirigirnos y protegernos del peligro. En el relato de los Evangelios, el esposo de María, José, experimentó una serie de sueños que transformaron no solo su vida, sino el curso de la historia. En Mateo 1:20, un ángel del Señor se le apareció en sueños para confirmarle que el hijo que María esperaba era obra del Espíritu Santo, eliminando así cualquier duda que hubiera podido tener. Más tarde, en Mateo 2:13, otro sueño lo instruyó a huir a Egipto para proteger al niño Jesús del decreto mortal de Herodes. Estas señales no fueron vagas ni confusas, fueron directivas claras que salvaron vidas y aseguraron el cumplimiento del plan divino. A través de los sueños, Dios puede proporcionarnos orientación en momentos de incertidumbre. El profeta Daniel recibió visiones que no solo interpretaron misterios, sino que también proclamaron los planes de Dios para naciones enteras. En Daniel 2, se relata cómo Dios le dio la interpretación del sueño del rey Nabucodonosor, revelando su poder sobre el destino de los reinos terrenales. Este relato demuestra que los sueños no son simples coincidencias, sino manifestaciones de la soberanía de Dios, diseñadas para recordarnos su control absoluto sobre todas las cosas. Cuando Dios habla en sueños, a menudo lo hace para confirmar su propósito en nuestras vidas o para darnos un entendimiento más profundo de su voluntad. En el libro de Hechos, Pedro tuvo una visión que transformó su percepción sobre los gentiles. Mientras estaba en oración, vio un lienzo descendiendo del cielo con toda clase de animales. Aunque inicialmente resistió la idea de comerlos, la voz de Dios lo corrigió, diciendo: «No llames impuro a nada que Dios ha limpiado». Hechos 10:15. Esta visión no solo redefinió la misión de Pedro, sino que también marcó un cambio crucial en la historia de la Iglesia, extendiendo el mensaje de salvación a todas las naciones. Los sueños y visiones también pueden ser una llamada de atención para alejarnos de caminos que no están alineados con la voluntad de Dios. El rey Abimelec, en Génesis 20, recibió un sueño que le advirtió sobre las consecuencias de tomar a Sara, la esposa de Abraham, como su mujer. Aunque Abimelec no era parte del pacto de Dios con Abraham, esta intervención divina preservó la pureza del plan de Dios para su pueblo. Este ejemplo nos enseña que los sueños no solo nos guían, sino que también protegen la santidad del propósito de Dios. Cuando consideramos la importancia de estas experiencias, es esencial recordar que no todos los sueños tienen un significado divino. La Biblia nos instruye a discernir si estas señales están en línea con la palabra de Dios. En Jeremías 23:28 se nos dice: «El profeta que tenga un sueño, que cuente el sueño, pero el que tenga mi palabra, que proclame fielmente mi palabra, porque ¿qué tiene que ver la paja con el grano?». Este llamado al discernimiento nos recuerda que cualquier revelación debe estar fundamentada en las Escrituras y confirmada por el Espíritu Santo. En muchos casos, los sueños y visiones no solo traen claridad, sino también consuelo. Dios utiliza estas experiencias para recordarnos su presencia en momentos de angustia o duda. Jacob, mientras huía de su hermano Esaú, tuvo un sueño en el que vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo, con ángeles que subían y bajaban por ella. En Génesis 28:15, Dios le prometió: «Yo estoy contigo y te protegeré por donde quiera que vayas». Este encuentro fortaleció la fe de Jacob y lo preparó para enfrentar los desafíos que le esperaban, recordándole que Dios nunca lo abandonaría. Estas señales no solo tienen un impacto individual, sino que también pueden ser usadas por Dios para influir en comunidades enteras. En el libro de Joel encontramos una promesa que se cumplió en Pentecostés. «Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños
y sus jóvenes tendrán visiones. Joel 2:28. Este derramamiento del Espíritu Santo fue una muestra de que Dios desea comunicarse con su pueblo de manera personal y directa, asegurando que cada generación pueda participar en su obra. Dios sigue hablando hoy, y los sueños y visiones continúan siendo herramientas mediante las cuales Él revela su amor y propósito. No se trata de buscar señales por curiosidad o emoción, sino de estar abiertos a reconocer su voz cuando Él decida manifestarse de esta manera. Como leemos en Habacuc 2:3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, se apresura hacia el fin y no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Este pasaje nos anima a confiar en que Dios hablará en el momento oportuno y de la manera que Él considere mejor. Las Escrituras nos muestran que los sueños y visiones no son eventos ordinarios. Cada detalle, cada imagen y cada palabra están impregnados de la intención divina. Es por eso que debemos responder con humildad y obediencia cuando experimentamos estas señales, sabiendo que forman parte de un plan más grande que nuestras propias vidas. Al escuchar y actuar según estas revelaciones, demostramos nuestra disposición a seguir el camino que Dios ha trazado para nosotros, confiando en su sabiduría y dirección. Hay momentos en la vida en los que los eventos parecen alinearse de una manera tan precisa y extraordinaria que es imposible atribuirlos a la mera casualidad. Estos encuentros inesperados, decisiones aparentemente insignificantes o circunstancias fuera de nuestro control, pueden ser, en realidad, señales físicas de que Dios está interviniendo activamente en nuestras vidas. Desde la perspectiva humana, podrían parecer coincidencias. Sin embargo, la Biblia nos enseña que nada ocurre fuera del plan soberano de Dios. En Proverbios 16:9 se nos recuerda: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Este versículo revela que, aunque intentemos planear nuestra vida, es Dios quien guía incluso los detalles más pequeños. Estas casualidades divinas no son fruto del azar, sino el resultado de un diseño perfecto que escapa a nuestra comprensión. La Biblia está llena de relatos en los que Dios utiliza circunstancias aparentemente normales para cumplir sus propósitos eternos. Un ejemplo clave lo encontramos en la historia de Ruth. Cuando ella decidió acompañar a su suegra Noemí de regreso a Belén, no podía prever el impacto de esa elección. Al llegar, Ruth fue a recoger espigas en el campo de un hombre llamado Booz, quien más tarde se convirtió en su esposo y redentor. En Ruth 2:3 se menciona que ella llegó al campo de Booz por casualidad. Sin embargo, sabemos que no fue un accidente. Fue la providencia divina preparando el linaje que llevaría a la llegada del Mesías. Este relato nos recuerda que incluso los detalles más insignificantes de nuestras vidas están bajo la dirección de Dios. Cuando experimentamos estas conexiones inesperadas, es fácil ignorarlas o descartarlas como simples coincidencias. Sin embargo, si miramos con ojos espirituales, podemos discernir la mano de Dios orquestando cada detalle. Jesús mismo demostró esta verdad en su ministerio terrenal. En Juan 4, su encuentro con la mujer samaritana junto al pozo parece al principio un evento fortuito. Sin embargo, al profundizar en el relato, vemos que fue un momento divinamente planeado para transformar la vida de aquella mujer y de toda su comunidad. Jesús sabía exactamente dónde debía estar y qué debía decir, dejando claro que no existen los accidentes en el plan de Dios. Estas intervenciones divinas también pueden servir como respuesta a nuestras oraciones, incluso cuando no las reconocemos de inmediato. En Daniel 10:12, el ángel le dice a Daniel: desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Este pasaje nos muestra que, aunque Daniel no veía inmediatamente la respuesta a su oración, Dios estaba trabajando detrás de escena, alineando los eventos para cumplir su propósito. Del mismo modo,
Muchas de las casualidades que experimentamos son respuestas directas de Dios a nuestras oraciones, aunque a menudo no las identifiquemos como tales. Otra manera en que estas conexiones divinas se manifiestan es en los encuentros con personas clave en momentos cruciales. Dios, en su infinita sabiduría, coloca a las personas adecuadas en nuestro camino en el momento exacto para guiarnos, consolarnos o ayudarnos a cumplir un propósito mayor. En el libro de Esther, Mardoqueo le recuerda a Esther que tal vez haya llegado al trono para un momento como este, Esther 4:14. Esta frase encapsula la realidad de que Dios no solo guía nuestras circunstancias, sino que también nos posiciona estratégicamente para cumplir su plan. La historia de Saulo de Tarso, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo, es otro ejemplo poderoso de cómo Dios utiliza las casualidades para transformar vidas. En Hechos 9, Saulo iba camino a Damasco con la intención de perseguir a los cristianos, pero un encuentro inesperado con Jesús cambió su vida para siempre. Este evento no fue solo una intervención personal, sino también un acto divino que marcó el inicio de un ministerio que cambiaría el curso de la historia de la Iglesia. Aunque Saulo pensaba que estaba actuando bajo sus propios planes, Dios ya había preparado ese momento para redirigir su vida. Estas intervenciones divinas no siempre son fáciles de discernir en el momento. A veces, solo al mirar hacia atrás podemos reconocer cómo Dios entretejió cada detalle para nuestro bien. En Romanos 8:28 se nos promete: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo no solo nos consuela, sino que también nos desafía a confiar en que cada evento, incluso los que parecen insignificantes o difíciles, forma parte de un plan mayor que supera nuestra comprensión. Además de los encuentros y eventos que nos redirigen, las casualidades también pueden ser señales de que estamos en el camino correcto. En Hechos 8, Felipe fue llevado por el Espíritu Santo al camino donde se encontró con un eunuco etíope que leía el libro de Isaías. Este encuentro no solo resultó en la conversión del eunuco, sino que también cumplió el propósito divino de llevar el mensaje del Evangelio más allá de las fronteras de Israel. Felipe no sabía inicialmente por qué se le había pedido que tomara ese camino, pero obedeció, y el resultado fue una manifestación evidente de la dirección divina. Estos momentos también pueden servir como confirmaciones de promesas que Dios ha hecho. En Génesis 24, el siervo de Abraham buscaba una esposa para Isaac y pidió a Dios una señal específica: que la mujer adecuada ofreciera agua para él y sus camellos. Antes de que terminara de orar, Rebeca apareció y cumplió exactamente lo que él había pedido. Este relato no solo demuestra la precisión de las respuestas de Dios, sino que también nos enseña que cuando buscamos su dirección con fe, Él provee claridad de maneras que no podemos ignorar. Es importante recordar que estas señales físicas, aunque extraordinarias, no siempre se manifiestan de manera espectacular. A veces, son los detalles más pequeños los que revelan la mano de Dios. En 1 Reyes 17, Dios proveyó para el profeta Elías a través de cuervos que le llevaban comida durante un tiempo de sequía. Aunque este acto de provisión fue milagroso, también fue sencillo y discreto, recordándonos que Dios puede usar cualquier medio para cumplir su propósito. La clave para reconocer estas conexiones divinas radica en mantener una relación constante con Dios y un corazón sensible a su voz. En Salmos 37:23 se nos dice: por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Este versículo nos anima a confiar en que cada paso que damos, cada decisión que tomamos y cada encuentro que experimentamos están bajo el cuidado soberano de Dios. Estas manifestaciones de la providencia divina nos invitan a rendirnos completamente a su plan, confiando en que Él está trabajando incluso cuando no lo entendemos. En lugar de resistir o cuestionar las circunstancias, podemos elegir abrazar cada evento como una oportunidad para ver a Dios obrando en nuestras vidas. Al hacerlo,
descubrimos que no hay coincidencias, solo la mano de un Dios amoroso que nos guía hacia su propósito perfecto. En la profundidad de los momentos de sufrimiento físico o emocional, a menudo se oculta un propósito divino que nuestras mentes limitadas no alcanzan a comprender de inmediato. El dolor, aunque difícil de aceptar, es una de las formas más impactantes y transformadoras mediante las cuales Dios nos llama, nos moldea y nos redirige. En Hebreos 12:6 se nos recuerda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Estas palabras, lejos de ser una condena, son un recordatorio de la íntima relación entre Dios y su pueblo. A través del sufrimiento, Él no nos abandona, sino que trabaja activamente en nuestras vidas para guiarnos hacia un bien mayor. La Biblia está llena de ejemplos en los que el dolor físico o la adversidad se convierten en un medio para revelar el carácter de Dios y su propósito eterno. En el libro de Job, encontramos una narrativa que no solo explora el sufrimiento humano, sino también la forma en que Dios utiliza estas experiencias para fortalecer la fe y expandir nuestra comprensión de su soberanía. Job perdió todo lo que tenía, sus bienes, su familia y su salud. Sin embargo, incluso en medio de esta devastación, Job declaró: «El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». Job 1:21. Este reconocimiento no surgió de una comprensión completa de lo que estaba sucediendo, sino de una confianza inquebrantable en que Dios estaba obrando incluso en las circunstancias más oscuras. El sufrimiento no siempre es una consecuencia directa de nuestros errores, pero siempre tiene un propósito redentor. En Juan 9, Jesús y sus discípulos se encontraron con un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos, al verlo, preguntaron: «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?» Jesús respondió: «Ni pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él». Juan 9, 2-3. Estas palabras transforman nuestra percepción del dolor. Lo que parecía ser una tragedia sin sentido fue, en realidad, un escenario preparado para que la gloria de Dios se manifestara de manera poderosa. El apóstol Pablo también experimentó sufrimiento físico que, lejos de desviarlo de su misión, lo llevó a depender aún más de la gracia divina. En 2 Corintios 12:7-9, Pablo habla de un aguijón en la carne, una aflicción que lo mantenía humilde y dependiente de Dios. Aunque rogó en 3 ocasiones que le fuera quitado, la respuesta de Dios fue clara: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». A través de esta experiencia, Pablo no solo aceptó su sufrimiento, sino que lo abrazó como una oportunidad para glorificar a Dios incluso en su fragilidad. El sufrimiento también tiene la capacidad de redirigirnos cuando nos hemos desviado del camino que Dios ha trazado para nosotros. En la historia de Jonás, el profeta huyó de su llamado a predicar en Nínive, pero no pudo escapar de la disciplina amorosa de Dios. Fue tragado por un gran pez, donde pasó 3 días en completa oscuridad. Este periodo de sufrimiento no fue un castigo sin propósito, sino una oportunidad para que Jonás reflexionara y realineara su vida con la voluntad divina. En Jonás 2:7, el profeta clama: «Cuando mi vida se iba apagando, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo». Este acto de recordar y volver a Dios es uno de los frutos más profundos del sufrimiento. En medio del dolor, Dios también utiliza el sufrimiento para refinar nuestro carácter y hacernos más semejantes a Cristo. En Romanos 5:3-4 se nos dice: «Nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza». Este proceso, aunque doloroso, nos transforma de maneras que no podríamos alcanzar por otros medios. Es a través de las pruebas que nuestra fe es probada y purificada, como el oro en el fuego.
El sufrimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio que Dios utiliza para llevarnos a un lugar de mayor intimidad con Él y para cumplir su propósito eterno en nosotros. Cuando nos enfrentamos al sufrimiento, es fácil caer en la tentación de dudar del amor de Dios o de su presencia. Sin embargo, las Escrituras nos aseguran que no estamos solos en nuestras pruebas. En Isaías 43:2 leemos: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Este pasaje no promete la ausencia de dificultades, pero sí garantiza la presencia constante de Dios en medio de ellas. Su compañía transforma nuestras pruebas en oportunidades para experimentar su fidelidad y cuidado de manera profunda y tangible. El sufrimiento también nos enseña a depender completamente de Dios y a buscar su dirección con un corazón sincero. En Salmos 119:67, el salmista confiesa: «Antes que fuera afligido, me descarrié, pero ahora guardo tu palabra». Este reconocimiento muestra cómo la aflicción puede ser una herramienta que nos lleva de regreso a la verdad y nos alinea con el propósito de Dios. La disciplina que experimentamos en el sufrimiento no es una señal de rechazo, sino una evidencia del amor paternal de Dios, quien desea que vivamos en plenitud y comunión con Él. Las pruebas que enfrentamos también pueden ser un testimonio para otros de la gracia y el poder de Dios. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron encarcelados después de haber sido golpeados injustamente. En lugar de quejarse o rendirse, oraron y cantaron himnos a Dios. Su fe inquebrantable, incluso en medio del sufrimiento, no solo fortaleció su relación con Dios, sino que también llevó a la conversión del carcelero y su familia. Este relato nos enseña que el sufrimiento, cuando se vive con fe y esperanza, puede ser una plataforma para que otros vean la gloria de Dios. Dios no permite el sufrimiento sin un propósito. Aunque no siempre podemos entender sus caminos, podemos confiar en que Él está obrando para nuestro bien y para su gloria. En Romanos 8:18, Pablo declara: «Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Este versículo nos da una perspectiva eterna, recordándonos que el sufrimiento que enfrentamos ahora es temporal y que nos está preparando para una gloria eterna que supera cualquier dolor terrenal. El sufrimiento, aunque difícil, es una señal de que Dios está activamente involucrado en nuestras vidas. A través de las pruebas, Él nos llama a confiar en su plan, a depender de su gracia y a encontrar propósito en medio de nuestras luchas. No se trata de negar el dolor, sino de abrazarlo como un medio por el cual Dios nos transforma y nos lleva más cerca de Él. En cada lágrima, en cada momento de debilidad, Él está allí, trabajando en nosotros y a través de nosotros para cumplir su propósito perfecto. Hay momentos en los que, en medio de la aflicción o la incertidumbre, experimentamos algo inesperado, una paz que inunda el corazón o un alivio físico que desafía la lógica. Este tipo de experiencias no son meras casualidades ni simples reacciones emocionales. Son señales tangibles de que Dios está obrando en nuestras vidas de manera activa y personal. En Filipenses 4:7, Pablo describe esta paz como algo que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Estas manifestaciones de alivio y sanidad no solo restauran nuestro cuerpo y mente, sino que también nos recuerdan que estamos bajo el cuidado de un Dios que conoce nuestras necesidades y responde a ellas de manera perfecta. A lo largo de las Escrituras, encontramos relatos que ilustran cómo Dios interviene directamente para traer sanidad y alivio. No solo como un acto de misericordia, sino también como una forma de revelar su poder y su propósito. En el Evangelio de Lucas, una mujer que había estado sufriendo durante 12 años
tocó el manto de Jesús con fe y al instante fue sanada. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz». Lucas 8:48. Este evento no fue solo un acto de restauración física, sino una declaración de que la fe en Él tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias. La sanidad que experimentó esta mujer no solo alivió su cuerpo, sino que también transformó su vida espiritual, conectándola de manera más profunda con Dios. La Biblia nos muestra que estas intervenciones no son casuales, sino que forman parte del plan soberano de Dios para acercarnos a Él. En Marcos 2, un paralítico fue llevado a Jesús por 4 amigos, quienes hicieron un esfuerzo extraordinario al abrir el techo para acercarlo al Señor. Jesús, al verlo, no solo sanó su cuerpo, sino que también le dijo: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Marcos 2:5. Este relato nos enseña que la sanidad física es a menudo un reflejo de la obra más profunda que Dios realiza en nuestra alma. El alivio que Él proporciona, ya sea físico o espiritual, siempre tiene un propósito eterno. El alivio y la sanidad que provienen de Dios no se limitan a lo físico. También abarcan el corazón y la mente. En Salmos 34:18 leemos: «El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido». Este pasaje nos recuerda que Dios no solo nos ve en nuestras dificultades, sino que se acerca a nosotros en los momentos de mayor necesidad. A través de su presencia, Él trae un alivio que no puede ser explicado por medios humanos, sino que es un testimonio de su amor y compasión. La sanidad también puede ser una señal de que Dios nos está preparando para un propósito mayor. En el libro de Éxodo, Moisés experimentó una transformación radical en su vida después de encontrarse con Dios en la zarza ardiente. Aunque no se trató de una sanidad física, sí fue un acto de restauración espiritual y emocional que lo preparó para liderar al pueblo de Israel fuera de la esclavitud. Este encuentro demuestra que el alivio y la sanidad que recibimos no siempre están destinadas solo a nuestro bienestar, sino que también forman parte de la preparación para cumplir el llamado que Dios tiene para nosotros. A menudo, las señales de alivio y sanidad se manifiestan en respuesta a nuestra fe y obediencia. En Tegós de Reyes 5, Naamán, un comandante sirio que sufría de lepra, fue sanado después de seguir las instrucciones del profeta Eliseo y sumergirse 7 veces en el río Jordán. Aunque al principio dudó y resistió, su obediencia finalmente resultó en su completa restauración. Este relato subraya la importancia de confiar en Dios y actuar conforme a su dirección, incluso cuando no entendemos completamente sus métodos. La sanidad que Dios ofrece no siempre es instantánea. A veces, se trata de un proceso que requiere paciencia y perseverancia. En Juan 9, cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento, lo hizo enviándolo a lavarse en el estanque de Siloé. Este acto requería fe y acción por parte del hombre, quien obedeció y recibió su vista como resultado. Este tipo de experiencias nos enseñan que, aunque el alivio de Dios puede no llegar de la manera que esperamos, siempre llega en el momento perfecto y de la forma adecuada para cumplir su propósito. Es crucial recordar que la sanidad y el alivio que Dios brinda no siempre se manifiestan de la manera que deseamos. Pablo, quien oró repetidamente para que le fuera quitado su aguijón en la carne, recibió como respuesta: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. Este versículo nos recuerda que aunque Dios no siempre elimina nuestras pruebas, su gracia es suficiente para sostenernos y fortalecernos en medio de ellas. Incluso en la ausencia de sanidad física, podemos experimentar un alivio espiritual y emocional que trasciende nuestras circunstancias. La obra de Dios en nuestras vidas a menudo va más allá de lo que podemos percibir. En el Salmo 107:3 se declara: «Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas».
Este tipo de sanidad no solo repara lo que está roto, sino que también nos da la capacidad de avanzar con una fe renovada. Cuando experimentamos este tipo de intervención divina, somos transformados de adentro hacia allá afuera, lo que nos permite vivir con un propósito y una paz que solo pueden provenir de Dios. El alivio y la sanidad que provienen de Dios no solo son un acto de su amor y compasión, sino también una invitación a acercarnos más a Él. Cada vez que Él restaura nuestro cuerpo, mente o espíritu, nos da un recordatorio tangible de su poder y fidelidad. En Isaías 53:5 se nos asegura que por sus heridas fuimos sanados. Este pasaje no solo se refiere a la sanidad física, sino también a la reconciliación completa que Jesús nos ofrece a través de su sacrificio. Cuando experimentamos su alivio, somos llevados a un lugar de gratitud y adoración, donde reconocemos que todo lo que tenemos y todo lo que somos depende completamente de Él. Dios no solo sana para nuestro beneficio personal, sino también para glorificarse a sí mismo a través de nuestras vidas. En Juan 11, la resurrección de Lázaro no fue solo un acto de compasión hacia su familia, sino una demostración del poder de Jesús como el Hijo de Dios. Al decir, yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25, Jesús dejó claro que su poder trasciende cualquier limitación humana, incluyendo la muerte misma. Este milagro no solo trajo alivio a una familia, sino que también fortaleció la fe de quienes fueron testigos de él. Cada vez que experimentamos el alivio y la sanidad de Dios, somos llamados a responder con gratitud y a compartir su obra con otros. Estos momentos no solo fortalecen nuestra fe, sino que también inspiran a quienes nos rodean a confiar en Él. En Lucas 17, solo uno de los 10 leprosos sanados regresó a dar gracias a Jesús, y Él respondió, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Lucas 17:19. Este relato nos enseña que la verdadera respuesta a la sanidad no es solo disfrutar del alivio, sino reconocer a Dios como la fuente de todo bien. El alivio y la sanidad que Dios nos ofrece son un reflejo de su naturaleza amorosa y de su deseo de acercarse a nosotros. Cada intervención divina, grande o pequeña, es una oportunidad para experimentar su presencia y su poder de una manera personal e íntima. Al abrir nuestros corazones y mentes a estas señales, descubrimos que Dios está constantemente obrando en nuestras vidas, trayendo restauración y propósito, incluso en las circunstancias más difíciles. Su obra en nosotros no solo nos transforma, sino que también nos invita a ser testigos vivos de su gracia y su gloria. La voz de Dios nunca está ausente, pero con frecuencia es ignorada. En cada rincón de nuestras vidas, Él deja señales, manifestaciones tangibles que, si abrimos el corazón, nos invitan a una comunión más profunda y transformadora. Este viaje que hemos emprendido no se limita a identificar cómo Dios nos habla, sino a entender por qué lo hace y qué respuesta espera de nosotros. Ahora es el momento de mirar más allá de las señales individuales para descubrir el propósito detrás de estas manifestaciones. Un llamado divino, a alinearnos con su voluntad, a vivir en su presencia y a permitir que su obra fluya a través de nuestras vidas. Desde la creación, Dios ha buscado una relación íntima con la humanidad. En Génesis 3:8 se describe cómo Él caminaba por el jardín al fresco del día, buscando a Adán y Eva. Aunque el pecado rompió esa comunión, el deseo de Dios de acercarse a su creación no cambió. Cada señal que Él nos envía es una extensión de ese anhelo, un recordatorio de que, a pesar de nuestra imperfección, Él nos llama a volver a su presencia. Este es el propósito final de su comunicación: reconciliarnos con Él y restaurar el diseño original para nuestras vidas. Las señales físicas que hemos explorado son solo una parte del panorama más amplio de su plan. Cada susurro, inquietud, sueño, coincidencia, momento de sufrimiento, sanidad
o alivio no es un fin en sí mismo, sino un medio para guiarnos hacia una vida transformada. Dios no solo desea ser reconocido, sino que también busca que su voz produzca fruto en nuestras vidas. En Juan 15:5, Jesús dijo: Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. Las señales son como el sol y la lluvia para el árbol. No son la cosecha, pero son esenciales para que el fruto se desarrolle. El desafío que enfrentamos no es solo identificar las señales, sino responder a ellas con un corazón dispuesto. Dios no nos habla para satisfacer nuestra curiosidad, sino para que demos pasos concretos hacia su propósito. En 1 Samuel 3:10, el joven Samuel respondió al llamado de Dios diciendo: Habla, que tu siervo escucha. Esta disposición, que va más allá de oír, implica una entrega total y una obediencia activa. Cada señal es una invitación a crecer en fe, a confiar en su dirección y a actuar conforme a su guía. En nuestra vida diaria, estas señales pueden parecer pequeñas o insignificantes, pero nunca debemos subestimarlas. Dios no opera bajo las limitaciones humanas de grandeza o espectacularidad. En Mateo 13:31-32, Jesús compara el reino de los cielos con una semilla de mostaza, algo pequeño que cuando es plantado se convierte en un árbol grande que da refugio. De manera similar, cada señal que Dios nos envía tiene el potencial de transformar no solo nuestras vidas, sino también las de aquellos que nos rodean. Es crucial recordar que el propósito de estas señales no es solo personal. Dios no solo nos habla para que nos acerquemos más a Él, sino para que también seamos un canal de su voz para otros. En 2 Corintios 5:20, Pablo declara: Somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Al discernir y responder a las señales, nos convertimos en instrumentos de su voluntad, reflejando su amor y su verdad en un mundo que necesita desesperadamente escuchar su voz. Sin embargo, esto requiere valentía y disposición para romper con la rutina y buscar su rostro de manera intencional. Dios no compite con las distracciones de nuestra vida diaria. Él espera que hagamos espacio para escucharle. En Jeremías 29:13 se nos promete: Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esta búsqueda no es un esfuerzo ocasional, sino un compromiso continuo de abrir nuestros sentidos espirituales y físicos a la presencia de Dios en cada detalle. Las Escrituras también nos recuerdan que no siempre entendemos las señales de inmediato. En Juan 13:7, Jesús dijo a Pedro: Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Esto nos enseña que las señales de Dios no siempre tienen un propósito inmediato o evidente. A veces, solo al mirar hacia atrás podemos reconocer cómo Él estaba trabajando en nuestras vidas. Este recordatorio nos llama a confiar en su plan, incluso cuando no comprendemos completamente lo que está haciendo. Mientras reflexionamos sobre las señales físicas de la voz de Dios, es vital cultivar una actitud de gratitud y alabanza. Cada vez que Él se revela, ya sea en un susurro suave o en un milagro extraordinario, estamos experimentando un acto de su amor inmerecido. En Salmos 104 se nos exhorta: Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, alaben su nombre. Esta postura no solo nos acerca más a Dios, sino que también nos ayuda a mantener una perspectiva correcta sobre nuestras circunstancias y su soberanía. Finalmente, debemos recordar que la mayor señal de todas ya nos ha sido dada: Jesucristo. En Hebreos 1:2 se nos dice: Dios, que muchas veces y de diversas maneras habló en el pasado a nuestros antepasados por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Cada señal que Dios nos envía apunta hacia Cristo, quien es la manifestación perfecta de su amor y propósito.
Al buscar reconocer su voz en nuestras vidas, debemos mantener nuestros ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La conclusión de este recorrido no es el fin, sino el inicio de una nueva manera de vivir. Una vida atenta a la voz de Dios, sensible a su dirección y comprometida con su propósito. Las señales físicas son su forma de recordarnos que no estamos solos, que su plan para nosotros es bueno y que Él está activamente involucrado en cada detalle de nuestras vidas. Nuestra respuesta a estas señales determinará no solo la profundidad de nuestra relación con Él, sino también el impacto que tendremos en el mundo para su gloria.